Muy buenos días a todos. Esperando se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta ponencia sobre el diseño de productos centrado en la persona. Si bien es cierto, nos vamos a enfocar al tema de productos, pero cabe resaltar que este método que viene siendo utilizado en múltiples empresas se puede también utilizar en diseño de servicios y en la mejora de procesos, que es algo ustedes que vienen de las carreras de ingeniería industrial lo utilizan bastante. Y he tenido la oportunidad en estos 20 años que tengo en la vida profesional participar en mucha mejora de procesos, gestión del cambio. Y cuando empecé a conocer Design Thinking me ha ayudado bastante. Entonces eso es lo que quiero transmitirles, de que el concepto de diseño, y ustedes seguramente lo tienen claro, no es algo de hoy, es de hace 30, 40 años, pero hoy las empresas lo están necesitando porque se están transformando y de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar. No sé si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Sí, en cuanto usted desee, ya puede interrumpir esta compartición de pantalla. No puedo compartir la pantalla. ¿Me da la opción para compartir, por favor? Ya, gracias. Muy bien. Hace ya un año, como muy bien lo mencionaron, soy fundador de Juainova. Es una marca de Learning Innovation Perú, fundada hace ya 4 años, con el fin de innovar en el aprendizaje en el Perú y en Latinoamérica. Hace un año nos transformamos para afrontar un entorno virtual y lo que les voy a presentar es una de las herramientas que nosotros utilizamos para todo el trabajo de diseño y las instrucciones de diferentes cursos y capacitaciones, que es el Mural, que nos va a ayudar justamente a un poco la interacción con ustedes, ¿no? Al final les voy a dar acceso para que puedan visualizar, puedan poder probar este tipo de herramientas. Entonces, vamos un poco, ya esto lo paso porque muy bien lo han presentado, igual al final le dejo mi LinkedIn para que me agreguen, pero algo que sí les recomiendo a todos ustedes es que siempre vayan explorando cuáles son sus superpoderes, cuáles son esas características individuales propias de cada uno de ustedes en el cual les permiten afrontar desafíos, ¿no? En mi caso, mi superpoder es ser curioso. La curiosidad ha hecho que siempre constantemente vaya investigando, vaya buscando, ¿no? Respuestas a los desafíos en el cual me encuentro. Entonces, eso es muy importante. Se los recomiendo a ustedes que siempre ustedes vayan descubriendo esos superpoderes que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, vamos a justamente hablar de la necesidad, porque cuando alguien les presenta un modelo, una herramienta, una metodología, una teoría, siempre tienen que empezar con la necesidad, porque no es el hecho de aprender algo por aprender, sino la pregunta es, ¿y cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué beneficios me va a traer? Entonces, hoy en día, la necesidad está ya sobre la mesa. ¿Nos transformamos o desaparecemos? Este concepto, este cliché, no es de hoy. Es desde que empecé hace 24 años a trabajar. Porque cuando empecé a desarrollarme profesionalmente, estábamos justamente viviendo el boom de los .com. Y las empresas empezaron a transformarse, empezaron a explorar qué es un e-commerce, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando más de 22 años, ¿no? Estábamos hablando que en el Perú recién entraba el Internet. Y entonces las empresas se empezaron a transformar. Entonces, esto no es de ahora, pero ¿qué está haciendo que esto sea más acelerado? ¿No?
Lo que está haciendo es que esta experiencia en el mundo sobre el uso de las herramientas digitales ha hecho que las barreras de entrada a diferentes industrias se disminuyan. O sea, ¿qué significa eso? Que un grupo de personas, ¿no? Con un conocimiento del mercado, con un conocimiento de las necesidades del usuario, con un capital hasta tal vez mínimo, puedan entrar y competir a medianas y grandes. Entonces, las empresas ya establecidas recién se están dando cuenta que hay una amenaza. Y las personas, las empresas nuevas, ¿no? Se están dando cuenta que hay una gran oportunidad. Y ustedes dirán, ¿y qué empresas? Bueno, todas las industrias. Desde todo lo que es banca, finanzas, todo lo que es retail, todo lo que es la logística, todo lo que es la construcción, todo lo que es la industria de aprendizaje, todas las industrias pesadas, hidrocarburos, minas, y hasta el Estado, porque el Estado hoy en día se está transformando. ¿Cuánto va a demorar esta transformación? 5, 10, 15, 20, 30 años, pero ya empezaron. ¿Qué significa eso? Que cada vez más estas industrias van a requerir profesionales con estas nuevas herramientas. La que le voy a mostrar es una de muchas que hoy en día los profesionales tienen que conocer. Tal vez no expertos, tal vez algunos sí se van a poner expertos, pero todos tienen que conocer. De hecho, escuchaba la introducción, hay mucho relacionamiento con el PMI y el PMI ya hace algunos años reconoció estas herramientas como soporte para la gestión de proyectos. De hecho, hace 2 años, 3 años ya, fui uno de los primeros en mostrar la bondad de usar el Design Thinking en la gerencia de proyectos aquí en el Perú. Entonces, pero cuando hablamos de transformación, tenemos que hablar de innovación. Innovación, nuevamente, no es un evento, es un proceso. No es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Que significa que la innovación tiene que estar dentro de la cultura de una organización. Y uno de los modelos que siempre trato de relacionar y trato de tomar como referencia para una cultura de innovación es el de las 3 cajas de VA. ¿Qué significa? Ustedes, si están trabajando en una organización o van a entrar en una organización, estas organizaciones que quieren transformarse tienen que afrontar esta estrategia. 3 cajas. Una caja es crear el futuro. Ahí la pregunta es, ¿y qué significa crear el futuro? Bueno, significa que las empresas tienen que ir explorando, tienen que ir olfateando qué es lo que se viene, qué tecnología se viene, qué necesidades se están creando en el mercado. Y tienen que ir explorando y experimentando, prototipando y viendo justamente qué nuevos servicios se tienen que desarrollar. Pero aquí ya no hablamos de servicios, aquí hablamos de crear nuevos modelos de negocio. Y cuando hablamos de modelo de negocio, de una manera muy básica en el concepto, es crear una nueva propuesta de valor, diseñar un soporte para dar esa propuesta de valor y cuál es el beneficio que la empresa va a recibir por esa nueva propuesta de valor. Ese es diseñar un nuevo modelo de negocio en lo más básico. Entonces, esa es la caja 3. ¿Cuál es la caja 1? La caja 1 es gestionar el presente. ¿Qué significa gestionar el presente? Y ahí ustedes son una pieza fundamental en todo este engranaje. Son ustedes con todo el conocimiento que tienen en poder identificar cómo podemos, la operación actual, ser más eficientes. ¿Cómo podemos focalizarnos en nuestros clientes de hoy? ¿Cómo podemos focalizarnos en nuestros competidores de hoy? ¿Cómo podemos focalizarnos en las tecnologías de hoy para ser más eficientes el hoy? Y la caja 2 es qué productos, qué servicios, qué actividades hoy que antes nos daban valor
ya no nos brindan valor y tenemos que empezar a dejar de hacerlo. Entonces, en resumen, tenemos dos cajas que nos ayudan a competir para el futuro y una caja que nos ayuda a competir para el presente. Design Thinking, lo que le voy a mostrar, da como soporte a ambas estrategias. Entonces, es muy importante por eso tener conocimiento de estas herramientas para poder soportarnos en las iniciativas que las organizaciones están trabajando para la transformación y que ustedes son muy importantes. Le digo porque yo trabajo mucho con jóvenes y trato de transmitir siempre estas herramientas para que puedan desarrollar y lograr sus objetivos. Este es un modelo que, uniendo diferentes propuestas, presenté para una transformación de una organización. Nuevamente, toda organización, hoy en día, tiene un modelo de negocio actual. Vuelvo a repetir, la propuesta de valor es el cliente, o sea, ¿por qué le compra a esta empresa? El soporte, la operación que brinda esta propuesta de valor y tener claro cuál es el beneficio. Toda empresa tiene un modelo de negocio, ¿no? Esto se puede plasmar rápidamente en un business model Canva. Pero lo que queremos cuando nos transformamos es transformar ese modelo de negocio. Y para ello utilizamos ciertas herramientas, ¿no?, que nos ayuden a entender este cambio. Pero este nuevo modelo de negocio hoy en día es vital, fundamental, que esté centrado en la persona, en el cliente. Y si hablamos de transformación digital, podemos utilizar un modelo desarrollado por Ross, ex investigadora del MIT, que el año pasado se retiró, y propuso un roadmap de transformación digital. Entonces, hoy vamos a hablar de Design Thinking. Para ello, vamos a ver un video. ¿Ok? Yo voy a compartir. Y voy a compartir. Estén atentos con el mensaje del video. Muy bien. Para poder un poco conocerlos en cuanto al feedback de estos conceptos, vamos a utilizar Mentimeter. ¿Okay? Vamos a entrar. Ahora les voy a
indicar. En el chat les voy a dejar la página en la cual van a entrar. En el chat del Zoom. Y van a entrar les van a pedir un código. Ok, vayan entrando, por favor, y van a responder la pregunta que les aparece. Yo voy a compartir la pantalla. Okay, y ustedes van a ir viendo los mensajes. Y esto también es parte de conocer ustedes jóvenes cómo perciben como clientes cuando reciben un servicio de una empresa. Hace una semana hicimos el mismo entrenamiento, workshop con otra universidad, ¿no? Y vamos a ver, les voy a decir si es que si hay una alineación en cuanto a ello. Porque no conocen cuáles son las necesidades reales, inadecuado enfoque en sus necesidades, porque no suelen cumplir con sus requerimientos, por un mal testeo, a veces se toman suposiciones, porque no resuelven sus necesidades realmente, no brindan lo que el cliente está buscando, porque muchas veces no conocen las necesidades, porque no cubren las expectativas del cliente, no empatizan, porque no se interesan en conocer las necesidades de sus clientes. A ver, vamos respondiendo 23. Sé que hay cerca de 90 participantes, al menos lleguemos al 50%. Y así también nos aseguramos que están conectados realmente. A ver, les voy a dar un minuto más para que puedan contestar la pregunta. Pueden ver en el chat del Zoom, ahí están las indicaciones. A ver, lleguemos al menos al 50% de los participantes. Muy importante conocer todas estas herramientas porque nos permiten retroalimentar. En todo proceso de aprendizaje es muy importante la retroalimentación. Ahora, acá, tal vez la pregunta, pensarán, no, pero yo no trabajo todavía en ninguna empresa. Ok, pero tómanlo como que ustedes son los clientes. Cuando toman un producto o un servicio, ¿no? Y dicen, pero esto no es lo que esperaba, por decirlo así, ¿no? O sea, desde el punto de vista de como clientes, ¿ustedes cómo perciben esa empresa? ¿Por qué no hacen buenos estudios de mercado? No miden el feedback, porque algunas veces sus servicios o productos no están realmente enfocados en la necesidad de los clientes, porque los ven como cifras, no analizan adecuadamente los insights, porque no los escuchan. Ok, muy bien. Les digo, yo puedo hacer un análisis comparando de estos resultados con otra actividad que realizamos muy
muy similar y les puedo adelantar que es muy similar. Eso comprueba que efectivamente las empresas, por más que tengan datos, ¿no?, de consumos, preferencias, no están llegando realmente a conocer las necesidades. Cuando empecé a desarrollar muchos de estos cursos, conociendo a personas que trabajan en grandes empresas, efectivamente salía a la luz que falta conocer a los clientes. ¿Okay? Entonces, este producto, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a regresar a la presentación. Mucho de este producto que les presenté, lo venden por si acaso, no lo puede adquirir. Es un producto muy interesante porque justamente va contra la necesidad de un cliente. Si yo les preguntara, ¿cuál fue la pregunta que se hizo la persona que inventó este producto? ¿Cuál creen que sería? Pueden ponerlo en el chat del Zoom. ¿Cuál creen que fue la pregunta que se hizo la persona para inventar este producto? Recuerden que muchos de los productos que hoy conocemos, productos o servicios, se basa en preguntas que una persona o un grupo de personas se hacen, ¿no? Y justamente buscan la solución. Pero siempre nace de una necesidad. Vamos a ver algunas respuestas por el chat. ¿Cuál creen que se hizo cuál fue la pregunta? ¿No? Esa pregunta, ojo, esto nació por una necesidad de un alumno de una universidad de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo hago que la alarma sea efectiva y no desagradable, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma levantarme en las mañanas, ¿no? Porque una alarma no suele funcionar. Cuando proponemos este caso, efectivamente, muchos de las personas dicen y empatizan, ¿no? Dicen, a mí también me cuesta levantarme de la cama. Y cuando pongo mi alarma, o en muchos casos la alarma del celular, lo primero que hago es apagarla. Entonces la pregunta que se hace el chico, ¿no?, es, ¿cómo puedo hacer difícil que apague la alarma? ¿Cómo puedo hacer que tenga ruedas la alarma y no puedo apagarla? ¿No? Entonces, rápidamente, era un chico de ingeniería, agarró estos bloques de Lego que vienen con motores y prototipó un producto similar. Claro, luego ya de varias iteraciones, este es el resultado. Pero de ahí nace la pregunta, ¿no? Y como muchas de las preguntas que ustedes han hecho, pudo haber partido el desarrollo de este producto. Entonces, muy importante es la pregunta, pero como problema, no como solución. Okay. Eso es muy importante. Entonces, ese es un primer ejemplo de cómo debemos empezar un diseño de producto centrado en la persona. Entonces vamos con el concepto de conocer al cliente. Tal vez muchos de ustedes ya conocen Design Thinking. Aquí lo que les quiero mostrar es por qué Design Thinking en un proceso de transformación. ¿Y qué más tenemos que hacer aparte de Design Thinking? Actualmente hay, ¿cuántos conectados? En Zoom ya debemos llegar a 100. Si yo les dijera, son 10:40, tienen una hora, y los separo, no sé, en 20 grupos, 5 personas cada uno, tienen una hora para que me presenten la mayor cantidad de ideas para resolver una necesidad. Les presento un desafío y de un proceso de brainstorming van a empezar a mostrar múltiples ideas. Y en una hora seguramente vamos a llegar a 100 ideas. Eso no es lo difícil. ¿Cuál es lo complejo? La pregunta siguiente es, ¿y cuál de estas ideas realmente el cliente me va a comprar? ¿Y cuál de estas ideas realmente el cliente lo
va a valorar como que está alineado a sus necesidades. Entonces hay un trabajo de por medio, hay un trabajo de conocer a los clientes, hay un trabajo de empatizar, hay un trabajo de etnografía, hay un trabajo de observación, de conversación, pero al mismo tiempo también ir pensando en estas ideas, ¿no? En estas propuestas de soluciones digitales. Y cuando se unen ambos mundos, ahí empezamos a evaluar las nuevas propuestas digitales. Aquí hablo de propuestas digitales porque hoy en día mucha de la transformación va a una propuesta digital. ¿Okay? No necesariamente, pero es hoy en día la tendencia. Y más acelerado por el contexto actual de la pandemia. Entonces, no pierdan de vista eso. No es solamente hacer un brainstorming, no. Es entender bien a nuestro usuario, conocerlo y unir con todas las propuestas o ideas que podamos poder desarrollar. Pero para que una empresa logre ese nivel de compartir ese conocimiento de nuestro usuario, que mayormente lo tienen las personas que están interactuando directamente con el cliente, cómo ese conocimiento se transfiere a toda la empresa, eso se llama cultura. Cultura centrada en el usuario. Entonces, para ello, hablamos de una cultura de innovación que ya les mencioné, la solución de las 3 cajas. Tiene que haber una cultura de experimentación. A propósito, puse esta imagen de los niños, ¿no? Jugando, experimentando, sin perder el miedo a equivocarse. Y esa es una recomendación que les hago a ustedes. Cuando estén en una organización, experimenten, prueben. Hoy en día las empresas poco a poco están cambiando, ya esperan justamente esta experimentación. Les aseguro que antes no era tan así. También les hablaba de que hay muchas herramientas que están saliendo hoy en día. Y muchas de ellas no son actuales, vienen de hace 20, 30, 40 años, solo que hoy están siendo más valoradas. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿y esto va a seguir así? Sí, y más todavía. Entonces, ¿qué realmente debo aprender? Lo que deben aprender es a aprender. No sé si alguien ha escuchado ya este concepto, aprender para aprender. Entonces, ustedes tienen que empezar a desarrollar sus estilos de aprendizaje, a continuamente seguir aprendiendo. Hoy en día hay muchas facilidades, ¿no? Por toda la oferta digital que existe en cuanto a aprendizaje. Y esto es lo más difícil que se van a encontrar hoy. Una organización centrada en la experiencia. Hoy la mayoría está en el punto medio. Organización centrada en el cliente. Lo que tenemos que llegar es a este punto que es la organización centrada en la experiencia, porque lo que tenemos que buscar es mejorar la experiencia. La economía de la experiencia no es hoy, empezó hace 20 años, pero se mantiene vigente. ¿Y por qué se mantiene vigente? Porque se ha traslapado con la economía digital y ambos están creando un ecosistema que justamente lo que les mencionaba, están amenazando a las empresas tradicionales. Ustedes dirán, ¿cuáles? La banca, los seguros. Hoy en día están apareciendo empresas de seguros totalmente digitales. Y lo que está explosionando son las fintech. Y por no decir en toda la industria o todo el sector de educación, ¿no? Ok, muy bien, pasamos con la cultura. Ahora sí vamos a hablar qué es design thinking. Nuevamente, el concepto de diseño, alejándonos de lo que podemos asumir que es algo más artístico, ¿no? No hablo de diseño gráfico, hablo del concepto de diseño más orientado a ciencia. Sí, diseño es una ciencia. Ustedes dirán, ¿cómo que diseño es una ciencia? Es la ciencia de lo artificial.
definido por Herbert Simons hace 50 años. ¿Qué significa eso? Es justamente cómo estudiamos lo que el hombre crea. Por eso se llama diseño, ciencia de lo artificial, lo que el hombre crea. ¿Y qué creamos? Artefactos. ¿Para qué creamos artefactos? Para cambiar de un estado A a un estado B, para mejorar. Ese concepto evolucionó y una de las ramificaciones hoy en día es el pensamiento de diseño, ¿no? Propuesto por Tim Brown y por otras personas también, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento de diseño? Es un enfoque centrado en el ser humano. ¿Un enfoque de qué? ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Problemas complejos, o sea, problemas que no tenemos una solución a simple vista. ¿Y cómo lo resolvemos? Teniendo la mentalidad de un diseñador. ¿Y cuáles son esas mentalidades? Ahora lo vamos a ver. Claro, hay una serie de herramientas que soportan este proceso, ¿no? Y lo interesante de esta herramienta, este enfoque de pensamiento y diseño es que involucra mucho la creatividad y soporta todo el proceso de innovación que tiene una empresa. Por eso, hoy en día, Design Thinking es de las habilidades, conceptos, conocimientos que todo profesional debe tener hoy. No solamente para los diseñadores, no solamente para los que innovan, sino para todos. Porque todos los empleados de una organización se están enfrentando a desafíos no fáciles de resolver. Y es importante que tengan esa mentalidad de diseño. De hecho, hay un paper muy interesante que más adelante hablaremos, que se llama Design Thinking para no diseñadores. Es un enfoque muy interesante de cómo se le puede transmitir a aquellas personas que no están involucradas directamente en un proceso de innovación y diseño, pero cómo pueden utilizar Design Thinking para su día a día. Es como lo exploré en la gestión de proyectos. ¿Cómo podemos usar Design Thinking en el proceso de gestión de proyectos? ¿Okay? Entonces, hay mucho por hacer. Ok, ¿y cuáles son esos mindsets entonces? ¿No? Estos mindsets, antes de ello, un poco al concepto de cómo se utiliza Design Thinking. Esta imagen representa cuando nos enfrentamos a un desafío en el cual no tiene una solución a simple vista. Si nos posicionamos en la parte izquierda del gráfico y vemos hacia adelante, lo que vemos es una tira, ¿no? Que no tiene un fin, no tiene una solución. Vemos todo nebuloso, vemos que no hay un siguiente paso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir investigando, ¿no? Aquí hay mucha incertidumbre, pero siempre pensando en la persona. Ojo, siempre pensando en la persona. Entonces, conforme vayamos conociendo estas necesidades de las personas, esto que antes era muy incierto, muy nebuloso, empieza a tener claridad, porque ya voy conociendo el problema. En esta primera parte, que es la parte front-end de un desafío, nosotros tenemos que preocuparnos por encontrar el problema. Y aquí hay algo que ocurre en el ser humano. Esto ya por parte de la evolución. Siempre cuando mayormente nosotros preguntamos, define tu problema, tu desafío, la gran mayoría de las personas, 80, 90%, define el desafío pensando ya en la solución. Es algo natural, porque el ser humano tiende a dar la solución. Aquí hay que cambiar justamente esa mentalidad. Aquí tenemos que cambiar es siempre pensar, ¿cuál es el problema? ¿Okay? Ese es muy importante empezar a desarrollarlo. Entonces, conforme vamos desarrollando, conociendo, interactuando, mostrando
el prototipo que hemos desarrollado, obteniendo feedback, vamos teniendo claridad del producto o servicio que estamos diseñando. Entonces, Design Thinking como proceso, como soporte para el proceso de innovación, se basa en lo siguiente. Que el producto o servicio o la mejora del proceso que estamos diseñando o rediseñando tiene que contener estos tres elementos. Que sea deseable por el usuario, o sea, que la gente lo quiera. ¿Y por qué lo quiere? Porque satisface su necesidad. Que sea viable, o sea, que sea importante para la organización. Importante significa que le va a traer un beneficio. Y que sea factible, o sea, que este producto, servicio, proceso realmente se pueda hacer. ¿Cómo logramos esto? Es un proceso y eso es lo que vamos a ver, ese proceso. Vamos a conocer ese proceso, pero para ello necesitamos ir desarrollando este mindset, esta mentalidad. Y si hablamos de mentalidad, tenemos que hablar de comportamiento. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer, porque en el hacer vamos a ir capturando y adoptando esas mentalidades. ¿Qué significa? No porque ustedes lean, no porque ustedes vayan a un curso, van a obtener el mindset. No, es cuando hagan cosas, es que van a obtener el mindset. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Porque el comportamiento ayuda a obtener esa mentalidad. Ustedes seguramente van a escuchar mucho de agilidad, van a escuchar de mindset ágil, mindset digital. Ojo, cuando escuchen ello, piensen en comportamientos, o sea, en hacer, que es fundamental. Entonces, ¿cuáles son esas mentalidades que vamos a ir optando? ¿Ok? Es el primero de ellos. Y algo que ustedes colocaron en el feedback, ¿no? Es algo que ustedes colocaron. Es la empatía. ¿No? Ustedes colocaron, porque las empresas no empatizan. Sí. Bueno, cuando hablamos de empresas, hay que tener cuidado. Son los colaboradores de las empresas. Entonces, ustedes, la pregunta que aquí se hace es, ¿y todas las personas somos empáticos? Pregúntense ustedes mismos, ¿soy empático con las personas? 10 segundos de reflexión. Vamos a desarrollar una pregunta más. Pueden ir nuevamente al código, por favor. Al mismo código del Menti. Y vamos a responder esta pregunta. Esto está relacionado a Clocky, ¿no? Al video que vimos. Y aquí hablamos de mentalidad, ¿no? ¿Cómo deben pensar las organizaciones? Nuevamente, aquí, cuando hablo de pensar las organizaciones, hablo de cómo deben pensar los empleados o colaboradores de las organizaciones. Porque a veces cuando se menciona organizaciones es muy etéreo, ¿no?
A ver, seguimos respondiendo. Recuerden el video de Clocky, ¿no? Cómo esa organización diseñó ese producto, ¿no? Y qué mentalidad tuvo para desarrollarlo. ¿Cómo creen que qué mentalidades debería tener o formas de pensar que deben tener las organizaciones para diseñar estos productos que realmente quieran los usuarios, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿no? Está evaluar las necesidades, está el tema de empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del usuario, tener en cuenta el feedback del cliente, enfocándose en los problemas. Entonces, fíjense, ustedes mismos empiezan a mencionar conceptos claves del proceso de design thinking. Claro, para lograr esto hay todo un trabajo, es un proyecto de diseño en el cual, soportándose en diferentes herramientas que ahora les voy a mencionar, se produce este resultado que es un producto, un servicio centrado en el usuario. Entonces, deben pensar siempre en el usuario, el que va dirigido el producto, que le sirve resolver el problema. Deben pensar en la necesidad del cliente. Deben hacer benchmarking. Qué interesante. Ahora lo vamos a hablar sobre este concepto, sobre benchmarking. Muy recomendado en un proceso de design thinking. Ahora les voy a decir por qué. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, justamente, con lo que ustedes han mencionado, podemos resumir alguno de ellos. Hay otros, ¿ok? Otras mentalidades, estos son los que mayormente afloran en todo el proceso. La empatía. Todo ser humano es empático. Si alguien quiere conocer más, profundizar más en el proceso de empatía, yo les recomiendo que investiguen sobre este concepto que se llama las neuronas espejo. Tal vez alguno de ustedes muy curioso, quieren saber de dónde, cómo sabemos que somos empáticos, busquen este concepto, neuronas espejo. ¿Okay? Entonces, todos somos empáticos. Como la creatividad, todos somos creativos. ¿Okay? Todos somos creativos. Pero hay que ejercerlo, hay que hacer. ¿Okay? Entonces, igual con la empatía, hay que ser empáticos. Entonces, con la empatía vamos a poder, nos va a facilitar entender, va a facilitar esa interacción con nuestro usuario, conocer sus problemas. Y en conjunto con el optimismo, pero un optimismo en el cual nos permita ver que efectivamente los problemas tienen una solución. ¿Por qué? Porque vamos a ir iterando y cada vez vamos conociendo más el problema y cada mes vamos viendo desde otro punto de vista el problema, y esa es la importancia de Design Thinking, que no es una persona que trabaja, sino es un equipo multidisciplinario, eso es fundamental. Tengan cuidado con ello. Design Thinking no lo hace una persona. La base del Design Thinking es que lo trabaja un equipo multidisciplinario. Y esto lo he comprobado muchas veces.
cuando he tenido sesiones con un equipo de una sola disciplina y el mismo desafío lo presenté a un equipo multidisciplinario, la diferencia de propuestas, la diferencia de enfoque es hay un gap muy amplio. Y eso justifica justamente. ¿Y por qué un equipo multidisciplinario? Por la sencilla razón de que cada uno brinda un punto de vista diferente al problema, permite analizarlo desde otro punto de vista. Y eso háganlo, practíquenlo en sus organizaciones. Llamen a otras personas para que puedan aportar desde otro punto de vista. Entonces, cuando hablamos de llamar, de convocar, tenemos que tener un mindset de colaboración. Si alguien te llama para resolver un problema, asiste, ayúdalo, compartan. Y cuando se estén acercando a una solución, pruébenlo. Antes de decir, ok, esta es la solución. No, prueba antes, testea antes. Y cuando presentes una propuesta, no lo vendas. No es un pitch de startup, de innovación. No, es una propuesta para encontrar más información. Y no tengan miedo a los errores. Y por supuesto, es muy importante tener un pensamiento integrador, porque hay que ver, por ejemplo, tengo un producto, tengo un servicio, tengo un proceso. ¿Qué significa pensamiento integrador? Ok, ¿y cómo voy a introducir este producto, este servicio, este proceso al sistema, a mi comunidad, a la empresa, a la sociedad? ¿Qué cambios va a producir? ¿Cómo planifico ese cambio? Porque no solamente es diseñar un producto, es cómo vas a introducir ese producto en el mercado. ¿Okay? Entonces, ese es algo que tampoco se dice mucho, por si acaso. Muy bien, entonces, vamos a la parte ya del proceso. ¿Cuáles son los procesos? Y luego, en base a ejemplos, voy a explicar cada uno de los procesos. ¿Okay? Nosotros tomamos como referencia los procesos de la Escuela de Diseño de Stanford, en el cual propone 5 fases. El proceso de empatizar, que es justamente empezamos a buscar el problema, encontrar el problema. Fíjense, aquí no hablo nada de solución. Aquí olvídense de la solución. Aquí es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor de nuestros usuarios, de nuestros clientes? ¿Y cómo conozco ese dolor? Con entrevistas, con etnografía se refiere a cómo acompaño, cómo vivo con ellos ese proceso. Yo mismo observo, ¿no? Esa mala experiencia, ese dolor o esa necesidad. Quitarnos los prejuicios, gestionar bien los sesgos que podamos tener y podamos justamente empatizar con nuestro usuario para poder ir definiendo, sintetizando esa necesidad. Y por eso el segundo proceso se llama definir, porque aquí justamente empezamos de toda esa información que hemos recopilado, empezamos a preguntarnos qué es lo que mueve y hace el comportamiento de esas personas. ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? A diferencia del diseño participativo, el diseño pensado centrado en las personas es un grupo de diseño que empieza a inferir esas necesidades. Aquí no interviene el usuario. Entonces empezamos a definir. Aquí encontramos los insights. ¿Cuáles realmente son esos elementos profundos de la persona que hace que no logre lograr sus objetivos? Entonces, cuando definimos, sintetizamos esa necesidad, cuando aquí realizamos un proceso muy interesante que
personalmente es lo que más valoro en Design Thinking, que es el reframe. ¿Qué es reframe? Es la reformulación del problema. Pero la reformulación del problema no significa que el desafío original lo elimino, no. El reframe significa amplío mi punto de vista, amplío mi panorama. Y con esa ampliación de panorama puedo empezar a diseñar las ideas. Y es por eso que el tercer proceso se llama idear. Aquí lo que más se utiliza es un proceso de brainstorming. Aquí utilizamos un pensamiento divergente. Entonces, aquí tenemos que también priorizar, porque como les decía, ustedes en una hora, si los separo en 5 grupos, seguramente en una hora vamos a tener 50, 100 ideas. ¿Ok? ¿Cómo priorizamos? ¿En base a qué priorizamos? En base a tiempos de ejecución, en base a cuánto nos va a costar, en base a cuánto es lo que valorará el usuario, en base a optimización de procesos, en base a cuántas actividades vamos a eliminar de un proceso antiguo. Entonces hay que priorizar. Y luego, de lo que hemos seleccionado, vamos a prototipar. ¿Y por qué vamos a prototipar? Para mostrárselo al cliente, no vendérselo, mostrárselo. ¿Y para qué lo vamos a mostrar? Para seguir aprendiendo. Y ese es el concepto que es importante que se lleven. Aquí no es vender, aquí es seguir aprendiendo, porque esto no es un proceso secuencial, este es un proceso iterativo. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento puedo regresar. La Escuela de Diseño del Reino Unido presenta el mismo concepto, pero de otro enfoque. A ellos le llaman el doble diamante. ¿Por qué me gusta mostrar? Porque este enfoque yo lo utilizo más para la mejora de procesos. También se puede utilizar diseño de productos o servicios, pero yo prefiero utilizarlo en la mejora de procesos. ¿Por qué? Porque en la mejora de procesos yo me voy a preguntar, ¿no? ¿Qué mejoras, ¿no? debo realizar en el proceso para hacerlo más eficiente, para evitar algún reproceso? ¿Qué problemas tiene el usuario por el proceso, durante la ejecución del proceso? Siempre pensando en el usuario. ¿Quiénes son los interesados de ese proceso? Empezar a entender los diferentes bloqueos del proceso desde el punto de vista del usuario, ¿no? E entender el por qué. ¿Cuál es la problemática? Y teniendo claro ese por qué, esa necesidad, esa problemática, empiezo en el segundo diamante, a preguntarnos cómo podemos mejorar. ¿Cuál sería el proceso to be? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? de una mejora de proceso, en el cual hago un prototipo muy rápido del nuevo proceso e interactúo y lo utilizo con los usuarios. Y voy obteniendo feedback y voy retroalimentando y mejorando el proceso hasta que tener la versión final. Entonces, este es el uso del doble diamante, ¿no? Como ven, es muy similar al anterior, tiene otro enfoque, pero tiene los mismos procesos. Entender el problema, conocer, identificar el problema y dar con la solución. Vamos ahora con los ejemplos. Entonces tenemos una herramienta dentro del proceso de empatizar, que es el mapa de empatía. Este es el resultado de unas entrevistas que realizamos para el desafío siguiente, ¿no? Esto es parte de las reflexiones de la pandemia, ¿no? ¿Cómo las ayudamos a las personas a tener una alimentación más saludable? No es un desafío fácil, es un desafío muy complejo, es lo que le llaman wiki problem. Un wiki problem es un desafío muy, muy complejo, que no se puede solucionar
todo el problema, sino partes del problema. Y conforme vamos solucionando parte del problema, vamos solucionando todo el problema. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas? Ustedes, ¿cómo pueden ayudar a la sociedad? ¿Cómo pueden ayudar a tener una alimentación más saludable? Entonces, para ello desarrollamos un mapa de empatía, que es el resultado de las entrevistas que se realizan a las personas. Otra herramienta de la fase empatizar son las entrevistas. Este es un trabajo que realizamos para un desafío muy interesante, que es muy actual también, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, por eso estamos haciendo las entrevistas en los parques de Lima, en el cual el desafío para un concurso internacional de una aseguradora era ¿cómo podemos mejorar la experiencia del adulto mayor en cuanto a las necesidades y cuidados de la salud mental? Este es otro wicked problem, este es otro desafío muy grande. Es muy interesante porque a veces uno se presenta con desafíos y dice, ok, vamos a desarrollarlo, tal vez no tenga solución, pero si uno empieza a explorar, gracias al Internet, a buscar si alguien ya empezó a desarrollar tipo de soluciones, uno se encuentra que, por ejemplo, en este caso, hace 2 años le dieron cerca de 2 millones de euros a una empresa que desarrolló una plataforma digital que ayuda a las personas de tercera edad en la mejor salud mental. Y uno empieza a seguir explorando y encuentra que en Australia diseñaron una plataforma digital que ayuda a los niños en la edad escolar a la educación de la salud mental. Y todo utilizando estas herramientas. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, sí, realmente lo utilizan. Realmente esto funciona. Esto realmente tiene soporte. Claro que tiene soporte. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, ¿y por qué no se utiliza bastante? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a promover. Y cuando estamos en la etapa de definición, nos preguntamos, ¿no? En base a lo que hemos descubierto, en base a los hechos que hemos observado, en base a lo que nos han dicho las personas que hemos entrevistado, en base a las observaciones, esos hallazgos y de esos hallazgos, ¿qué insights encontramos? Como este caso en el cual tuve la oportunidad de acompañar a unas familias en Los Ángeles y gracias a todo lo que es remoto, pude brindar una sesión de Design Thinking a familias latinas en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el cual estas familias tienen hijos con actitudes especiales, ¿no? En el cual tienen desafíos también del tipo wicked problem, ¿no? En el cual, ¿cómo pueden acompañar al desarrollo de sus hijos? ¿Cómo pueden incorporarse en la comunidad? ¿Cómo pueden obtener los beneficios que le da el estado de California? Porque les da beneficios, ¿no? Pero hay experiencias previas, como que cuando voy no me atienden bien, o cuando salgo a trabajar con quién dejo a mi hijo, o cómo voy a interactuar con la comunidad, ¿no? Entonces, uno de los insights poderosos que se encontró fue, no, yo padre tengo que cuidarme, yo padre tengo que capacitarme para así de esa manera poder atender a mi hijo. Y ustedes pueden leer los insights que encontraron. Entonces, es muy importante. Fíjense, Design Thinking para la innovación social. Yo he conocido muchos jóvenes de esa edad que están muy involucrados en proyectos sociales. Design Thinking también lo pueden utilizar. Y muchos hablan de pensar fuera de la caja. Bueno, sí, es correcto, pero yo me inclino más en Inside the Box. Es una herramienta muy potente en el cual mitiga un poco el diverger tanto en el brainstorming, ¿no? Entonces hacemos un brainstorming muy focalizado en base a preguntas muy específicas. Me gusta más esto, ¿no? Claro, va a depender del tipo de proyecto, pero muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hacer un brainstorming en base a
quién usa nuestro producto de una manera que nunca habíamos esperado. Es muy interesante cuando una empresa se da cuenta que su producto, los usuarios lo utilizan de una manera que no habían pensado por el cual lo diseñaron. Entonces, busquen esta herramienta, Inside the Box, les va a sorprender el potencial que tiene. Luego, como les mencionaba, cuando hacemos un proceso de brainstorming, tenemos múltiples ideas, tenemos que priorizarlos, ¿no? Lo priorizamos en base a importancia, en base a factibilidad, en base a que sea valorado por el usuario porque cubre su necesidad. Aquí, la solución que salió de esta comunidad de Los Ángeles fue diseñar y desarrollar una obra teatral en una comunidad para poder transmitir a la comunidad justamente este sentimiento de las familias, ¿no? Me pareció muy interesante. Esto fue justamente un mes antes del inicio de la pandemia, ¿no? Y lamentablemente todo quedó ahí por el tema de la pandemia, ¿no? Espero que lo retomen en los próximos meses. Seguimos, ya estamos en la etapa de ideación, vamos ahora a la etapa de prototipado. Estos son imágenes de algunos talleres que realizábamos antes de la pandemia, ¿no? Nosotros empezamos a usar Design Thinking ya más de 3 años. Y el prototipado va más nuevamente a mostrar el producto a nuestros usuarios para recibir feedback. Aquí están prototipando un bastón inteligente, ¿no? Es un bastón, esto es un prototipo de baja fidelidad, no de alta fidelidad. ¿Por qué de baja fidelidad? Porque definitivamente la persona de tercera edad o la persona que tiene alguna incapacidad física o un problema físico no lo va a poder usar para bajar una escalera, por ejemplo, no lo va a poder prototipar en ello. Pero sí le vamos a poder permitir mostrar, vamos a poder permitirnos tener un feedback de que este bastón tiene un sensor de humedad en la parte inferior, de que tiene un botón de pánico, de que tiene un GPS, ¿no? Y que va a poder en manera inmediata pedir ayuda ante cualquier caída. Fue interesante porque esto lo hemos trabajado y hace 1 año y medio ya salió en Estados Unidos la venta de un bastón inteligente. Búsquenlo en internet, ya encuentran este producto. Cuando presentamos, ¿no?, estos productos, estos servicios a nuestros usuarios, hay que seleccionar también a los usuarios, ¿no? Mostramos las bondades, ¿no? Y este caso es uno de los casos que más me gusta porque justamente muestra, ¿no?, un servicio centrado en el usuario. Esto era para personas de tercera edad también, en el cual uno de los insights fue que las personas de tercera edad, una de sus necesidades es siempre estar en contacto con sus familiares, siempre. Pero a veces no se puede por diferentes motivos. Entonces, estos chicos diseñaron un servicio tipo bus parrandero, en el cual recogían a las personas de tercera edad en un paseo, ¿no? Y como los buses turísticos les daban estos audífonos, por eso ven a la chica con ese audífono, y les presentaban una historia. Hasta ahí, tal vez ustedes dirán, no hay mucho de innovación, pero lo diferente era que esas historias que les presentaban eran contadas por sus hijos, por sus seres queridos. Entonces ahí empieza la unión, ¿no?, entre la necesidad del cliente, ¿no?, y el servicio que se está brindando. Claro, habían otras funcionalidades muy importantes también. Entonces, fíjense la importancia de mostrar el prototipo. Aquí ya es la etapa en la cual se pide el feedback a los usuarios, ¿no?, mediante una narración de 5 minutos, mediante preguntas en el cual se permita obtener más información, más conocimiento
de los usuarios. No es vender el producto. Aquí no es vender el producto. Aquí es obtener más información. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Antes de ello, vamos a hacer una práctica antes de las preguntas. Ok, les voy a compartir. Entran nuevamente a al Menti. Antes de entrar, vamos a hacer van a resolver unas preguntas, van a apuntar a los círculos dependiendo de la pregunta que les hagan. Ok. Voy a compartir y ya pueden, a ver. ¿En qué proceso usamos como herramienta el brainstorming? Ok, empiezan a aparecer las respuestas. A ver. Bien, vamos. En cada pregunta vamos a dar 15 segundos. Ok. Muy bien. Vamos con, efectivamente, ¿no? El brainstorming lo utilizamos en idear principalmente. Okay. Vamos con la siguiente. Cuando presentamos un producto, seguimos aprendiendo del usuario. ¿En qué proceso realizamos ello? Justo lo que les acabo de mostrar, ¿no? Claro, creo que no les dije cuál era el proceso, pero bueno, ustedes inferirán sobre ello. Aquí para aclarar, a ver, vamos a esperar que más personas, más participantes muestren. Ok, efectivamente, ¿no? Como la mayoría colocó, es en el proceso de testeo. No lo mencioné claramente, pero es aquí cuando ya prototipamos y se lo mostramos para recibir feedback. Ese es el proceso de testeo, ¿no? Porque dice, cuando presentamos un producto, ¿no? Seguimos aprendiendo el usuario. Ese es testeo. Vamos con la siguiente. Esto sí lo mencioné. Yo personalmente, yo le llamo la cereza del proceso. Al menos me gusta bastante, ¿no? Justamente este momento en el cual, dado todo el análisis que hemos hecho, el síntesis, el trabajo multidisciplinario, nos ayudan a ver el problema, a redefinir el problema de otra manera, ¿no? Y justamente es lo que mencionan en el proceso de definición. Vamos con una más. ¿En qué momento nos empezamos a enamorar del problema? Bueno, la imagen también nos ayuda bastante, ¿no? Es el proceso de empatizar. Es muy importante que se lleven esa palabra, enamorar, porque justamente eso nos va a permitir acordarnos siempre en que no busquemos la solución ahí. Enamórate del problema todavía. Y les digo, en realidad, en los 5 procesos siempre tienes que estar enamorado del problema. Y la última, ¿de qué manera podemos mostrar a nuestros usuarios las ideas?
Perfecto, ¿no? Que es justamente luego de haber ideado, definido una solución, cómo pasamos al prototipado, ¿no? Al prototipado que puede ser de alta fidelidad o baja fidelidad, pero el objetivo del prototipado es justamente obtener información en el siguiente proceso, que es testear. Muy bien, para finalizar nada más y pasar a las preguntas, si hubiera, ¿no? Un poco también en mi LinkedIn, ¿no? Yo les voy a dar acceso para que puedan interactuar con esta herramienta, puedan conocer un poco más de los conceptos. Pueden entrar a través de este enlace, ¿no? Ahí está mi LinkedIn. Hay un ejemplo de un brochure de los cursos que realizamos para que sepan cómo se trabaja este entrenamiento. Y vamos con la ronda de preguntas. Buenísimo, Luis. Muchas gracias primero por todo lo transmitido el día de hoy. Han sido conocimientos bastante sólidos e interesantes. De hecho, de diseño de productos centrado en la persona. Ahí estaba anotando algunas ideas claves, las etapas del design thinking, justamente, la empatía inicialmente. Me gustó también la frase que dijiste al final, enamórate del problema. Creo que es una frase bastante importante y relevante porque nos va a permitir posteriormente encontrar buenas soluciones también. Entonces, ahora chicos, vamos a tener justo la ronda de preguntas. Más o menos va a ser por alrededor de 10 minutos, según las preguntas que se vayan alcanzando. Por favor, escríbanlas en los comentarios. Vayan colocando sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas por el ponente. Ahí vamos a dar un minutito para que coloquen todas las preguntas que tengan. Se llevaron mi... ¿Hay preguntas? Ahora vamos a seguir esperando. Las preguntas también lo pueden poner en el mural. Ah, buenísimo. Ya tenemos preguntas en el chat. La primera es, ¿qué organización peruana aplica todos estos conceptos planteados? Sí, esa es una muy buena pregunta, la verdad. A ver, les cuento un poco mi experiencia personal y les explico un poco qué empresas son las que ya de hace años han desarrollado. Aquí me voy a extender un poco más para que vean la evolución de esto. ¿Okay? Mi primera aproximación en Design Thinking fue en el año 2008. Yo hice mi maestría en el Tecnológico de Monterrey y como parte de la maestría tomé un curso de emprendimiento en México. El profesor americano, autor de varios libros de emprendimiento, fue quien nos dictó la clase. Era 2008, ¿eh? Y él nos presentó Design Thinking. Yo en ese momento lo anoté, no lo profundicé en ese momento porque mi tesis de maestría lo enfoqué más en el aprendizaje lúdico, en el aprendizaje con la robótica. De hecho, mi tesis fue robótica educativa, algo que en esa época no se hacía. Pero para desarrollar ese proyecto, de una manera empírica desarrollé Design Thinking, porque empaticé con los usuarios. O sea, me entrevisté con los padres y los niños y prototipamos, ¿no?, en la solución. Y eso lo plasmamos como test. En esa época no había profundizado, pero conforme avanzó el tiempo, y esto es hace 5 años, se empieza a hablar de Design Thinking en el Perú. Y esto fue porque un grupo económico aquí en el Perú trae a IDEO acá al Perú, ¿no? Tanto así que uno de los proyectos
basado en todo el proceso de Design Thinking, que es el Innova School, fue documentado y transmitido por la revista Harvard Business Review en el año 2013 o 15, 2013. Entonces, si ustedes buscan Design Thinking en Harvard Business Review, que es una revista prestigiosa, mundialmente conocida, van a ver el caso del Perú, utilizando Design Thinking, hablado por el mismo Tim Brown. Y no solamente eso, hay un caso documentado de un desarrollo de un servicio de una cadena de cines en la Universidad Harvard. Entonces sí, en el Perú se ha desarrollado ya de hace años y de ahí empezó como todo a compartirse esas buenas prácticas. La banca, finanzas, que es las empresas que más se transforman, muy adaptadas de las tecnologías. Pero desde hace 4 o 5 años, muchos de los alumnos que he tenido vienen de diferentes industrias, ¿no? Algo donde yo lo he aplicado y donde hay poco material es el usar Design Thinking en la mejora de procesos. Hay poco material, pero yo he tenido la oportunidad de poder utilizarlo y con buenos resultados, ¿no? De hecho, actualmente lo vamos a seguir utilizando porque estamos cambiando todo un proceso a nivel regional. Entonces, se puede utilizar en todo. De hecho, algo curioso fue unos alumnos que eran del área de finanzas, de una entidad financiera que querían conocer Design Thinking para mejorar su proceso del tema de finanzas, de contabilidad. Entonces, en la educación, fíjense el potencial que tiene utilizar esto en la educación. Es muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Luis. Acá Había tenemos... otra pregunta que dice, en proyectos sociales. De hecho, bueno, el ejemplo que le mostré, ¿no? Y hay casos excepcionales. Por ejemplo, tuve la oportunidad, lamentablemente el tema de la pandemia restringe algunas iniciativas, ¿no? Tengo la oportunidad de colaborar con una ONG que ayuda a los niños con tratamiento de cáncer. No saben la cantidad de ejemplos que hay de productos y servicios utilizando Design Thinking para ello, ¿no? Entonces, esperemos que baje un poco todo esto para seguir trabajando. O sea, voy a dejar en el mural el autor es un ingeniero, pero que trabaja Design Thinking para innovación social. Su libro se enfoca solamente en innovación social. Y de hecho, con eso trabajamos con las familias de Los Ángeles, ¿no? Muchas La gracias. otra pregunta me parece muy interesante, ¿no? Es, ¿por qué las personas al explicar problemas tienden a mencionar? Bueno, yo creo que esta parte ya natural es humana y es parte de la evolución, que siempre nuestro cerebro va, ¿cuál es la solución, no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Es como en el proceso creativo, en el proceso de ideación, y esto viene en la parte de la ciencia del comportamiento, es cómo nuestro cerebro puede imaginarse algo que tiene experiencias previas ya predefinidas, ¿no? Entonces es por eso que muy interesante estos procesos de inside the box, de un proceso muy, a veces también necesario, estructurado de un brainstorming. Por eso a veces se dicen que el brainstorming no funciona, ¿no? Hay sus retractores, pero es parte de la naturaleza humana. Es por eso muy importante que este proceso de design thinking siempre hayan facilitadores, ¿no? Que ayuden a las personas a decirles, no, mira, estás planteando el problema como solución. Hay que pensar en cuál realmente es la necesidad. Y para lograr eso, es muy importante la empatía. Ese es muy importante. Por eso, antes de redefinir el problema, es haber empatizado para facilitar la reformulación del problema.
conceptos al sector público. Bueno, no me pudo acompañar Diana. Diana está haciendo proyectos en el sector público y utiliza en sus mejores procesos todo este tema de design thinking. O sea, se utiliza. O sea, no... sí se utiliza, ¿no? Bueno, Hall Price. Yo he sido mentor el año pasado en Hall Price. Di algunas capacitaciones. Yo fui mentor para la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Y di algunas capacitaciones de prototipado de Design Thinking, ¿no? Y de hecho, parte de todo su proceso de diseño e innovación utilizan Design Thinking. La siguiente pregunta, ¿cómo implementar cambios en una empresa con una cultura no muy abierta? Ok, bueno. El tema de cambio cultural yo tengo, y el tema de innovación, hay dos enfoques, el top-down y el bottom-up. Personalmente, si me preguntan a mí, tiene que haber ambos, pero no va a crecer si es que no existen ambos. El bottom-up es nosotros que estamos interactuando con el cliente o somos los que tenemos el dolor, empezamos a incursionar en estas herramientas. Pero si la parte, el CIO, el directivo, el gerente, no toma ello y no impulsa esto, no va a escalar. Entonces tiene que ser de bottom up, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es muy importante. Pero para ello hay que demostrar. Por eso el bottom up es importante, porque nosotros que experimentamos y demostramos que esto funciona, los que dirigen y toman las decisiones van a ver, ok, funciona. Pero no es que esperen un año para demostrar. Para eso se tienen que definir los famosos quick wins, ¿no? Y ver propuestas rápidas y demostrar que hay soluciones rápidas. Luego, bueno, lo del sector público ya lo mencioné. Y seguramente esto nuevamente, la Design Thinking como tal es fines de los 90 o durante los 90. En Estados Unidos, el primer paper que salió con Design Thinking fue el 2008, el segundo 2013. En el Perú, a partir del 2011, 2013, se empezó a utilizar. Entonces, personalmente creo que estamos todavía en una etapa temprana del uso de estas nuevas herramientas. Lo que sí les pido, por favor, a todos, es que hay que saber utilizar. ¿Qué es lo que sucede? A veces uno dice, ya seguí un curso de Design Thinking de 2 horas y ya lo voy a aplicar. Ok, sí, empiecen a experimentar, pero esto es, lo que les he mostrado es un brochazo, ¿no? Es un brochazo de lo que se hace. Pero hay algo más profundo. Y de todos los procesos, lo más profundo es cómo entender a nuestros usuarios. Y para ahí hay muchas herramientas. Entonces, ustedes tienen que ir experimentando esas herramientas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque lo peor que puede ocurrir es decir, utilicé Design Thinking, pero no me funcionó. No sirve. Ahí matamos Design Thinking. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La otra pregunta del benchmarking fue justamente en el momento de empezar a buscar soluciones. Eso es muy importante porque a veces nos enfocamos, ok, estamos en el sector financiero. ¿Qué empresa del sector financiero está resolviendo este problema? No, ¿por qué no preguntas qué empresas del sector de entretenimiento ha dado una solución a este tipo de problemas? ¿Por qué no en la industria, por ejemplo, o en la cultura militar ha resolvido este tipo de problemas? ¿Por qué esta... era un ejemplo muy interesante, era para cómo redefinir una sala de exposiciones en un congreso multinacional, ¿no? De una empresa importante. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a los que diseñaban obras teatrales para poder dar
qué otros puntos de vista, qué otras soluciones tenían. Porque al final, un showroom, una de estas salas de exposiciones, al final, ¿qué es? Es enganchar con el usuario. ¿Y qué hace una obra teatral? Enganchar con el usuario. Entonces, si vamos al foco, si vamos a la necesidad de las personas, el benchmarking es fundamental. Y la última pregunta es, ¿cómo los recién egresados podrían generar valor? Bueno, yo creo que ustedes son la sangre nueva en las organizaciones. ¿Okay? Aquí se van a encontrar, claro, estamos viviendo en una etapa en la cual hay muchas personas profesionales experimentados, pero que aún no conocen estas herramientas. Y ustedes deben conocer estas herramientas, mezclar esos dos mundos y empezar a rediseñar, empezar a ver justamente mejoras. O sea, ustedes tienen que empezar a ver dónde están los problemas, dónde están las mejoras, las eficiencias que podemos hacer, dónde están los nuevos productos que podemos diseñar. Pero para ello, primero conocer quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros usuarios de los procesos. ¿No? Entonces, nuevamente, hay mucha oferta en este tema hoy en día. Pero es mejor con aquellos que lo hagan, ¿okay? Que practiquen esto. ¿No? Y por eso justamente yo quería mostrarles Design Thinking, pero del punto de vista de lo que hemos hecho, ¿no? Ok, eso es. Creo que ya no hay más preguntas. Listo, muchísimas gracias nuevamente.